Hola, mi nombre es Marlene Hernández y yo les voy a hablar acerca de la organización del ADN. El ADN lleva consigo las instrucciones genéticas de la célula respecto a las proteínas. La mayoría de las que componen la cromatina son las histonas, las cuales ayudan a empaquetar el ADN en una forma compacta que cabe dentro del núcleo celular. Los cambios en la estructura de la cromatina se producen cuando el ADN se duplica y durante la expresión génica. Como sabemos, el núcleo de las células eucariotas es un organelo voluminoso que está delimitado por una envoltura nuclear. Dentro del núcleo se encuentra el ADN genómico o genoma de la célula, el cual se encuentra repartido en los cromosomas lineales. La matriz semifluida del núcleo, conocido como nucleoplasma, rodeado por la envoltura nuclear, contiene la cromatina, el cual es el material genético más todas las moléculas que se encuentran relacionadas con su organización, fundamentalmente histonas. El ADN no se va a encontrar libre en el nucleoplasma, sino asociado a proteínas como las histonas y otras proteínas implicadas en su procesamiento, conocidas también como proteínas de andamiaje. Pero para poder entender mejor cómo es la actividad de una macromolécula compleja como lo es el ADN, es necesario conocer cómo se integra dicha molécula y las estructuras en las que se puede organizar para que todo el material genético quepa en un solo espacio, en este caso en el núcleo. Empezaremos explicando acerca de la estructura de hélice dúplex del ADN. La unidad básica para construir el ADN es un nucleótido, el cual consiste en una pentosa desoxirribosa a la cual se va a fijar un grupo fosfato esterificado en la posición 5' del anillo de la pentosa y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas que conforman al ADN pueden ser de dos tipos, entre las que tenemos a las timidinas como la timina y citosina, que contienen un solo anillo en su estructura, y las purinas como la guanina y adenina con dos anillos. Los nucleótidos se encuentran unidos de forma covalente, adenina con timina y citosina con guanina, formando una cadena y un esqueleto compuesto de azúcares que se alternan y grupos fosfatos unidos por enlaces del tipo 3', 5' fosfodiéster. La molécula de ADN se integra con dos cadenas de nucleótidos, los cuales se enrollan en espiral, una alrededor de la otra, formando un par de hélices. Las cadenas que comprenden la doble hélice son antiparalelas. El esqueleto de azúcar fosfato se localiza en el exterior de la molécula con dos grupos de bases que se van a proyectar hacia el centro. Y cabe mencionar que los grupos fosfatos confieren a la molécula carga negativa. Una vez que ya hemos explicado la estructura de doble hélice del ADN, pasamos a explicar los nucleosomas. El empaquetamiento del ADN en forma de nucleosomas representa el primer nivel de estructura del cromosoma. La observación de la cromatina mediante técnicas de microscopía electrónica podría describirse como la repetición de una subunidad esférica o globular que estarían unidos por fibras de ADN. Las histonas van a tener carga positiva porque están formadas de una alta porción de aminoácidos con cadenas laterales básicas, y las histonas cargadas positivamente se asocian al ADN que tiene carga negativa a causa de sus grupos fosfatos para formar así unas estructuras denominadas nucleosomas. Y cabe mencionar que la unidad fundamental de los nucleosomas consiste en una estructura parecida a una perla, como podemos ver en la imagen. El ADN con los nucleosomas parecen un collar de perlas, donde cada perla sería un nucleosoma. Los nucleosomas funcionan como pequeñas bobinas que evitan que la cadena de ADN se enrede. La siguiente estructura es el solenoide. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Y los solenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división,
el ADN se compacta más, formando a los cromosomas. La cromatina es la manera en que el ADN se estructura dentro de la célula. El ADN del núcleo se encuentra asociado a dos tipos de proteínas, las histonas y las proteínas no histónicas, y ambos forman junto con el ADN el complejo conocido como cromatina, que se observa como una red de gránulos y hebras en el núcleo de la célula que no están en división. Y las características de la cromatina es que recibe este nombre por su capacidad de teñirse con colorantes básicos. El empaquetamiento permite condensar muchísimo el espacio que ocupa el material genético. Gracias a la cromatina, el ADN queda replegado y condensado para que pueda caber en un espacio tan minúsculo. No toda la cromatina se encuentra en el mismo grado de condensación, y según lo anterior se distinguen dos tipos de cromatina: la eucromatina, que es una cromatina poco condensada, es decir, que se encuentra ligeramente compactada con una gran concentración de genes, y a menudo se encuentra en transcripción activa. La eucromatina junto con el nucleolo son las zonas donde los genes se están transcribiendo, y a diferencia de la heterocromatina, se encuentra tanto en eucariotas como en procariotas. Y su estructura recuerda a un collar de perlas. Como ya se había mencionado antes, cada perla representaría un nucleosoma. Y bueno, la eucromatina participa en la transcripción del ADN a ARN mensajero, y la estructura menos compacta permite a las proteínas reguladoras de genes y a los complejos de ARN polimerasa unirse fácilmente a la secuencia de ADN, permitiendo así el principio de la transcripción. El otro tipo de cromatina es la heterocromatina, la cual representa una forma condensada de cromatina que no altera su nivel de compactación durante su ciclo celular. Es una cromatina con alto grado de empaquetamiento con el fin de que el ADN que contiene no se transcriba y permanezca funcionalmente inactivo. Existen dos clases de heterocromatina que se van a diferenciar dependiendo del ADN que contienen. Existe la heterocromatina constitutiva, que contiene un tipo particular de ADN que se denomina ADN satélite, y la heterocromatina facultativa, que se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas tipo LAN, y es reversible. Su estado heterocromático depende de la etapa del desarrollo y del tipo celular. Y finalmente tenemos a los cromosomas. En los periodos de división celular, ya sea mitosis o meiosis, la cromatina da lugar a una estructura denominada cromosoma, y se distinguen varias partes de dicha estructura. Tenemos a la constricción primaria, que es el centrómero, en la cual es una región que aparece como segmento de constricción o la parte más delgada del cromosoma. El centrómero ayuda en el movimiento cromosómico durante la división celular, y es el lugar en donde las cromátidas se unen el uno al otro. Tenemos también la otra parte, que es el cinetécoro, que son placas proteicas situadas a ambos lados del centrómero. La constricción secundaria, que está estrechamente relacionada con la formación del nucleolo al final de la mitosis y se ubica en los extremos de los brazos. Los satélites, que son cuerpos esféricos separados del resto por una constricción secundaria, y los telómeros, que son una porción terminal de los cromosomas, los cuales van a proteger los extremos de los cromosomas de los daños. Los telómeros contienen secuencias repetitivas de ADN que tienen como misión evitar la pérdida de información genética en la repetición y evitar la fusión de cromosomas. Y las bandas, que son segmentos de cromatina que se colorean con distinta intensidad y que permiten la identificación de los cromosomas.